Tonight we will fight for the right to stay alive, 'cause you know. Hola a todos, para iniciar con el tema de balanceo de ecuaciones químicas, vamos a comenzar estudiando lo que son subíndices y coeficientes. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, determina la cantidad de moléculas y de átomos del mismo elemento. Aquí tenemos la fórmula química del agua, que es H2O. Y vemos que aquí hay un número que antecede a lo que es la fórmula química del agua. Este número que tenemos al inicio se le conoce como coeficiente y establece la cantidad de moléculas. O sea que este 3 me indica que hay 3 moléculas de agua. Ahora, este numerito que tenemos aquí abajo, este 2, que está precediendo a la H de hidrógeno, se le conoce como subíndice e indica la cantidad de átomos de cada elemento en la molécula. O sea que en una molécula de agua existen 2 átomos de hidrógeno. Ahora vemos acá que el oxígeno, que es representado por la O, pareciera no tener subíndice, pero sí tiene subíndice, que es 1, pero cuando es 1 no se ubica. Yo lo voy a poner acá, pero ustedes ya saben que no se ubica. Solo lo voy a poner acá para que se puedan guiar. Ahora, aquí tengo lo que sería la representación de los átomos de hidrógeno y de oxígeno. Lo primero que vamos a hacer nosotros para determinar la cantidad de moléculas y de átomos del mismo elemento, vamos a armar la molécula de agua, H2O, sin tener en cuenta el 3. Entonces formemos esa molécula, vamos a poner una de oxígeno y 2 de hidrógeno. Aquí tenemos la molécula de agua, pero en este caso nos dice que hay 3 moléculas de agua. Entonces debemos hacer ese mismo paso pero 3 veces. Yo lo voy a copiar de esta manera. Aquí lo tenemos. Y aquí están las 3 moléculas de agua. Aquí tenemos las 3 moléculas de agua. Ahora, ¿cuál es el número de moléculas? Eso lo dice el coeficiente, que son 3. 3 moléculas de agua. Ahora, ¿cuántas moléculas, cuántos átomos de hidrógeno totales hay? Los hidrógenos son los que están de azul. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. En las 3 moléculas de agua hay 6 átomos de hidrógeno. Le ponemos ese 6. Ahora, átomos de oxígeno, ¿cuántos hay? Como hay 3 moléculas de agua, el oxígeno es esta pelotita rojita. Habrían 1, 2, 3. Y ahí está. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso ahora sin necesidad de tener que armar las 3 moléculas de agua? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque no siempre vamos a estar haciendo las representaciones porque quita mucho tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a decir, el coeficiente es 3 por el subíndice, 3 por 2, 6. O sea que hay 6 átomos de hidrógeno, que es lo que tenemos acá, 6. Ahora, este 3 lo vamos a hacer también con el subíndice del oxígeno, que es 1. Entonces vamos a hacer 3 por 1, 3, que sería la cantidad de átomos totales de oxígeno en las 3 moléculas. Este ejemplo dice, determina la cantidad de moléculas, siempre lo mismo, y de átomos del mismo elemento. En este caso vamos a ocupar esta fórmula, 2C3H6O. Esta es la fórmula química de la acetona. C3H6O es la fórmula química de la acetona. ¿Y qué es la acetona? La acetona, creo que ya las señoritas lo han de conocer muy bien, es aquel elemento que se ocupa para despintarse las uñas. Es un
disolvente que sirve para limpiar lo que son los esmaltes. Ahora, vamos a encontrar siempre el número de moléculas. Como podemos ver acá, el coeficiente es 2, o sea que hay 2 moléculas de acetona. Ahora, armemos esta sustancia, C3H6O. Dice que tenemos de oxígeno, tenemos uno solo, tenemos 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, y tenemos 6 de hidrógeno. Entonces vamos a ubicar 1, 2, 1, 2, y de esta manera. Entonces ya tenemos la representación de lo que es la acetona, que es C3H6O. Entonces, pero aquí me dice que son dos moléculas. El coeficiente indica la cantidad de moléculas que son. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a copiarlo. Y ya tenemos las 2 moléculas de acetona. Ahora, átomos de hidrógenos totales. Lo que podríamos hacer acá es contarlos. Y si aquí hay 6 y aquí hay 6, son 12. Pero hagámoslo utilizando la fórmula. Sería de la siguiente manera para lo de los hidrógenos. Sería 2 por el coeficiente que es 6. 2 por 6, 12. Entonces tenemos 12 átomos de hidrógeno. Oigan bien, estamos diciendo totales en lo que es 12,3H6O, no en una sola molécula. En una sola molécula tenemos 6 de hidrógeno, pero como son 2, si el coeficiente 2 por 6, 12. Ahora vamos con el número de átomos de oxígeno totales. Si ya sabemos cómo es el método, no es necesario que vayamos contando. Este es solamente para que sepamos qué vamos a ir haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber la cantidad de oxígeno que hay en totales? Vamos a multiplicar el 2 por el subíndice que tiene acá, que es 1. 2 por 1, 2. Entonces tenemos 2 átomos de oxígeno. Ahora, nos falta de carbón. Número de carbono. Si sabemos ya el método, vamos a multiplicar el coeficiente por el subíndice, que en este caso sería 2 por 3. Entonces tenemos que hay 6 átomos de carbono. Entonces, esto es un poco para que se pueda entender lo que es el coeficiente y el subíndice en una ecuación química. Iniciemos ahora con el estudio de la ley de conservación de la masa, primera parte. Esta fue creada por Mikhail Lomonosov en 1745 y también por Antoine Laurent de Lavoisier en 1785. Él era un químico francés, el que podemos ver acá, conocido como el padre de la química moderna. Ahora bien, hay que ubicarnos en la época para entender un poco de lo que es la ley de conservación de la masa y lo innovadora que fue en ese instante. Primero, en el siglo XVIII, uno de los grandes problemas para la química era la pérdida de masa en los procesos de combustión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si tenemos una silla y esa le ponemos fuego y vemos qué pasa cuando esta se termina de quemar, lo que va a pasar es que los restos que quedan no van a pesar ni siquiera la mitad de lo que pesaba la silla antes de quemarse. Entonces, para esa época se preguntaban, ¿y qué se hizo la demás masa? ¿Qué se hizo de lo que estaba compuesto la silla? ¿Dónde quedó? ¿O será que se desintegró? ¿Se habrá desaparecido esa masa? Entonces, ese era uno de los problemas que había en esa época. Agreguémosle algo más, que en 1679 Robert Boyle había hecho algunos experimentos
donde había dejado que algunos metales se oxidaran y después los había pesado. Y él había notado que después de su oxidación mostraba un notable aumento en el peso de los materiales. Por ejemplo, si teníamos un tornillo y lo dejábamos oxidar, Robert Boyle había notado que al pesarlo pesaba más después de su oxidación. Entonces, en esa época nos topamos con estos dos grandes problemas. El problema de habrá desaparecido la masa y el problema de cómo rayos es que pesa más algo cuando se oxida. Entonces, para eso llegó el francés Lavoisier a hacer algunos experimentos. El interés de él por este tema se despertó durante los trabajos relacionados en el alumbrado público de París. Él había observado que al calentar algunos metales como el estaño y el plomo en recipientes cerrados, oigan bien, esto es bien importante, en recipientes cerrados, había notado que estos se recubrían de cierta capa de calcinado. Ahora bien, él había notado también que los recipientes en la parte de dentro también habían perdido cierto material, de tal manera que, si bien es cierto que los metales, cuando se sometían a la combustión, estos pesaban más, también se veía que el recipiente pesaba menos, de tal manera que cuando se pesaba en conjunto el recipiente con el metal adentro, la masa se mantenía igual que antes de la combustión. Miremoslo con el siguiente ejemplo. Miremos lo que tenemos acá. De este lado tenemos un par de pesas y de este lado tenemos una candela encerrado en un recipiente lleno de oxígeno, obviamente, porque sin oxígeno no puede haber combustión. Ahora, esta es una balanza, de tal manera que aquí bien pudiéramos ver cuánto pesa este recipiente de acuerdo a las pesitas que están acá, están niveladas. Ahora, si empezamos a iniciar la combustión de lo que es la candela, podemos ver que la candela se derrite. Y uno podría decir, entonces como se está derritiendo va a pesar menos y esta parte va a empezar a bajar. Pero podemos ver que aquí no sucedió eso. Entonces uno podría decir, ¿qué sucedió aquí con la masa de la candela? ¿Por qué todo sigue pesando igual si la candela ha disminuido? Ahora, hay que tener en cuenta acá que si bien es cierto la masa de la candela disminuye, pero ese material se transforma en un cierto gas que llena todo el recipiente, de tal manera que la masa dentro del recipiente se mantiene constante. Ahora la masa no está únicamente en lo que es la candela, sino que está en todo el gas que está llenando el recipiente y que era parte de la candela. Entonces, en este proceso de combustión se puede ver la ley de conservación de la masa. Ahora, ¿qué dice la ley de la conservación de la masa? Es lo que podemos ver acá. Dice que en un sistema aislado, como el que tenemos acá, un sistema aislado, un recipiente cerrado, vemos que los experimentos que habían hecho antes eran en recipientes abiertos o en espacios abiertos. Entonces no se tenía un control de la masa que había en total. Dice, en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Entonces, en eso consiste la ley de conservación de la masa, trabajada por Antoine Laurent de Lavoisier en 1785. Vamos ahora a ver la segunda parte de la conservación de la masa. Ahora la vamos a ver en algunos ejemplos cotidianos, pero también analizando lo que es la estructura de la ecuación química que tenemos. Vamos a ver la primera reacción química, que es la respiración. La respiración es aquella que sucede a nivel celular, donde ciertos productos orgánicos se transforman en energía para la célula.
La respiración es una reacción exotérmica porque libera energía. Veamos ahora la ecuación química, que es C6H12O6 más 6O2, y eso reacciona produciendo 6H2O más 6CO2 más 38 ATP. Aquí es donde podemos ver que es una reacción exotérmica, porque lo que tenemos acá es la energía liberada, y esta energía es la que aprovechan las células para desarrollar sus funciones. Ahora veamos la conservación de la masa, cómo se aplica en una ecuación química. En una ecuación química, para decir que cumple la ley de la conservación de la masa, debemos tener la misma cantidad de átomos en los reactivos que en los productos. Y también se puede ver de otra manera, que la cantidad de masa que hay en los reactivos tiene que ser igual a la masa total del producto. Entonces, vamos a empezar contando los átomos de los reactivos para ver si se cumple. C6, vemos que hay 6 átomos de carbono y en los reactivos solamente que hay carbono. Entonces le vamos a poner el 6. Ahora veamos con el hidrógeno. De hidrógeno hay, este subíndice me indica la cantidad de átomos en cada molécula. Y como solo hay una molécula, me quiere decir que hay 12 átomos de hidrógeno. Vamos acá, ponemos 12. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno es O6. Entonces hay 6 átomos de oxígeno de este lado de los reactivos. Y vemos que acá también hay más oxígeno. Pero aquí este coeficiente me quiere decir que hay 6 moléculas de O2. Entonces, ¿cuánto oxígeno habrá acá? ¿Cuántos átomos? Multiplicamos el coeficiente por el subíndice. 6 por 2, 12. Entonces, si aquí tenemos 6, aquí tenemos 12, en total van a haber 18 átomos de oxígeno. Y lo vamos a ubicar acá. 18 átomos de oxígeno. Ahora vamos con el producto. Tenemos 6H2. Esto me quiere decir este 6 que hay 6 moléculas de H2O, 6 moléculas de agua. Entonces, para saber cuántos átomos de hidrógeno hay, multiplicamos el coeficiente por el subíndice. 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno. Y como aquí no hay más hidrógeno, vamos a decir que en el producto hay 12 átomos de hidrógeno. Vamos con oxígeno. El oxígeno acá solo es un átomo en la molécula. Pero como hay 6 moléculas, que me dice este 6, hay que multiplicar el coeficiente por el subíndice. 6 por 1. Porque cuando no tiene subíndice es porque es 1. 6 por 1, 6. Aquí hay 6 átomos de oxígeno. 6 átomos de oxígeno. Ahora vemos que acá también hay más oxígeno. Y está el coeficiente del subíndice. De una sola vez podemos multiplicarlo para saber cuántos hay. 6 por 2, 12. Entonces ya tenemos acá 12 y aquí 6, dando un total de 18. Entonces tenemos un total de 18 átomos de oxígeno. Ahora nos falta el carbono. Veamos. De carbono solamente tenemos acá. Vemos que el subíndice del carbono es 1 porque no tiene. Entonces para saber la cantidad de átomos multiplicamos el 6 por el 1. 6 por 1, 6. Entonces tenemos 6 átomos de carbono. Entonces veamos los reactivos y el producto. Si hay la misma cantidad. 6, 12, 18, 6, 12, 18. Hay la misma cantidad de átomos en los reactivos que en el producto. Entonces decimos que sí se aplica la ley de conservación de la masa. Ahora, encontremos la masa total para saber si es igual. Por lógica, si son la misma cantidad de átomos de cada tipo, va a existir la misma cantidad de masa en ambos lados. Pero encontrémosla, así practicamos también esa parte. Para encontrar la masa, lo que vamos a hacer es que como hay 6 átomos de carbono, lo vamos a multiplicar por su peso atómico, por su masa atómica, que vemos que está en la tabla periódica. Vamos con el carbono acá, ¿ve? Si lo buscamos en la tabla periódica, este numerito que está aquí abajo
este numerito que está aquí abajo, este 12,011 es la masa atómica. Entonces, lo vamos a aproximar al primer decimal. Entonces, vamos a decir que la masa del carbono va a ser 12. Y le ponemos acá 12 gramos sobre mol. Ahora bien, $12 es por cada átomo de carbono. Y si tenemos que hay 6 átomos de carbono, ¿cuánto sería en total? Multiplicamos 6 por 12, tendríamos 6 por 2, 12, 6 por 1, 6, más 1, 7. Entonces nos daría un total de 72 gramos sobre mol. Ahora vamos a hacer lo mismo con el hidrógeno y lo mismo con el oxígeno. Y después lo vamos a sumar. Veamos en este caso. El hidrógeno. ¿Cuál es la masa del hidrógeno? Vemos acá que es 1. Entonces, le vamos a poner aquí 1. 1 gramos sobre mol. Eso va a dar un total de 12 gramos sobre mol, porque son 12 átomos de hidrógeno. Vamos ahora con la masa del oxígeno. Entonces tenemos 18 por, veamos cuánto es la masa del oxígeno, es de 15,99. Entonces aproximado nos da 16. Entonces ponemos acá 16 gramos sobre mol y hacemos la multiplicación. 18 por 16 nos va a dar 288 gramos sobre mol. Ahora, la masa total va a ser la sumatoria de 72 más 12 más 288. Eso nos va a dar 372 gramos sobre mol. Entonces, esta sería la masa total. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el producto. Como vemos que es la misma cantidad de átomos, no es necesario que lo vayamos haciendo. Ya sabemos que la masa va a ser también de 372 gramos sobre mol. Como las masas son iguales, vemos que sí se cumple la ley de conservación de la masa. Ahora, vamos con otro ejemplo, que es la fermentación. La fermentación se da en algunos alimentos para poder producirlos. Es en el caso de algún tipo de queso, de yogur, de lo que es algunas bebidas. Entonces, veamos su ecuación química. La ecuación química es C6H12O6 y eso origina el producto 2C2H5OH más 2CO2. Entonces, para ver si se cumple la ley de conservación de la energía, de la materia, vamos a contar la cantidad de átomos que hay. Primero de carbono. Vemos que hay 6 átomos de carbono. De hidrógeno vemos que hay 12. De oxígeno vemos que hay 6. Esa es la cantidad de átomos que hay en el reactivo. Ahora vamos a ver en el producto. Átomos de carbono. Aquí tenemos, vamos a hacer aquí la operación. 2 por 2, 4. Tenemos 4 de carbono acá. Veamos acá. ¿Qué hay otro de carbono? 2 por 1, 2. Entonces tengo 4 acá y 2 acá, dándome un total de 6 átomos de carbono, que es lo mismo que tenemos en el reactivo.
Ahora vamos con el hidrógeno. Vemos que tengo 5 acá, pero hay que notar que todo esto corresponde a una misma molécula y que este 2 quiere decir que hay 2 moléculas que tienen esta configuración química. Entonces vamos a hacer 2 por 5, teniendo 10 átomos de hidrógeno. Pero aquí también hay hidrógeno, entonces hay que multiplicar también este coeficiente por el subíndice de este hidrógeno, que es 1. 2 por 1, 2. Entonces tenemos 10 más 2, 12 átomos de hidrógeno. Ahora vamos con el oxígeno. Aquí tenemos 2 por 1, 2. Aquí hay 2 átomos de oxígeno. Y acá hacemos 2 por 2, 4. Entonces aquí tenemos 2 de oxígeno. Y aquí tenemos 4, un total de 6. 6 átomos de oxígeno. Vemos que se cumple la ley de conservación de la masa. Ahora bien, para asegurarme de que has visto este video hasta el final, por favor, donde se publique este video, ya sea en el Classroom o en YouTube, donde sea que lo hayas visto, si es en el Classroom, comenta, donde se ha publicado este video, abajito comenta la masa total que hay tanto en los reactivos como en el producto. Pero no le digas a nadie más que yo dije que comentaran eso. Que sea una sorpresa. Así que quedamos hasta acá con este video de ley de conservación de la masa. Espero que hayan entendido un poco en qué consiste. Y nos vemos en otro video donde vamos a tratar los métodos de balanceo de ecuaciones químicas. Así que nos vemos. Se cuidan.